Hola, Hola. bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hoy la autoeducación y la astrología. Y también te traemos algunas novedades astrológicas para el día de mañana. Bueno, ¿qué es este tema que elegimos para hoy? La autoeducación. Pienso que es importante. La palabra muy bien lo indica. Autoeducación, o sea, educarse a sí mismo. Ujú. Em, Esto es importante. En este momento particular, además, esto cobra más fuerza debido a que en el 2020 tuvimos una transición de un modo de educativo mundial en las aulas, ¿sí? En las salas, a un modo semi-autodidacta por medio del internet, donde ya uno tiene un tutor ahí, inmediato, presencial, lo tiene por internet, pero es más indirecto. Así que el tema de la autoeducación hoy se plantea como algo, una realidad más concreta. Nosotros queríamos hablarte de los peligros de la autoeducación desde un punto de vista astrológico. Vamos a tratar el tema, tratado por un gran astrólogo también, grandes pensadores trataron este tema, y también en relación con la carta natal, porque cada día estamos nosotros a un fenómeno que se dio en Alemania en el año 1930 y pico, no, en el año 1920 y pico. Sí. Este fenómeno del auge de la astrología se dio en Europa en el año 1920 y pico. Un gran astrólogo que fue Adolfo Weiss, maestro de mi maestro, un astrólogo que emigró a Argentina de origen alemán, que publicó uno de los más extraordinarios tratados de astrología moderna, que se llama Astrología Racional. Para aquellos apasionados pueden leerlo. Es un libro de, no sé, 800 páginas que lo tenemos. Varios tomos. Varios tomos, son 4 libros en uno, la edición original. Luego lo dividieron en 4 libros, donde, basadas en las ideas de Maurice de Villefranche, un gran astrólogo de la escuela de Nostradamus, el astrólogo de Luis XIV, uno de los más grandes astrólogos occidentales de los últimos 2000 años, hace un análisis de muchos temas, y entre esos análisis hace un análisis de la situación de la astrología hoy. Era médico, psiquiatra y además astrólogo. En 1920 y pico, bueno, esta es una enseñanza que le dio a mi maestro en 1950 aproximadamente, 50 y pico, cuando estuvo acá en Argentina, luego falleció, pero formó un conjunto de astrólogos que ahí comenzó la formación de quien nos ha enseñado a nosotros y dirige nuestro centro. Un gran astrólogo y médico. Bueno, él ahí escribe, hace una reflexión acerca de la situación de la astrología en Europa, en 1920. Y dice que ya en ese momento había 1 millón de astrólogos, proliferaban, una forma de decir, que era algo impresionante, toda gente improvisada. Sí. Gente que no tenía un estudio profundo de la ciencia de la astrología. Por eso él en su libro deja establecidas las bases de la ciencia de la astrología. En nuestra experiencia, particularmente en mi experiencia como alumno, como profesor en estos 30 años, he visto poca gente que estudia la astrología seriamente. Por acá, por nuestra escuela, han pasado miles de alumnos, pero pocos realmente completan el proceso de aprendizaje, que implica muchos años, mucha práctica, un trabajo con un maestro, con una guía. Es un arte, la astrología, como antiguamente se llamaba el arte de la arquitectura, el arte de la filosofía, la astrología también es un arte. Y que tiene que ver con el título del video de hoy, que implica una autoeducación, un proceso personal. Implica justamente lo contrario. Claro, no, autoeducación lo digo en el sentido como de autoconocimiento. Claro, pero en realidad implica que no es una autoeducación, que eso queríamos decir, que lo autodidacta hoy, que el autodidacta hoy, claro, esto que decís vos, la autodidacta hoy está generando un lío bárbaro. Entonces vamos a explicar lo bueno de lo autodidacta y lo limitado de lo autodidacta. O sea, hay una parte que está bien y hay una parte que aprendo de otros. Lamentablemente hoy aprendemos de videos. Ni siquiera aprendemos de libros. Por lo tanto, una presentación en un video es muy marketinera. Tiene su marketing. Y ténganlo en cuenta eso. Porque es limitado, no es muy científico. Entonces hoy queríamos traer una reflexión filosófica astrológica. La astrología tiene muchas vertientes. Hay una astrología psicológica, una astrología médica, una astrología filosófica, una astrología arquitectónica, así también como hay psicología y muchos derivados, psicología social, psicología espiritual, psicología religiosa. La astrología también tiene todas esas ramificaciones. Un astrólogo verdadero y profundo es un astrólogo metafísico, un astrólogo filosófico, un astrólogo médico, tiene toda esa sabiduría. La gente dice, pero alguien no puede tener toda esa sabiduría. Bueno, no pocos la van a tener.
Vamos a ir analizando esta cuestión importante para que puedan orientarse ustedes, nuestros seguidores, cómo enfocar el tema de la astrología, si buscar o no un astrólogo, si buscar o no un estudio. No vamos a decir dogmáticamente qué tienen que hacer. No, porque también depende de cada uno en lo personal. No vamos a decir dogmáticamente qué tienen que hacer, pero sí vamos a dar nuestra experiencia al respecto. Particularmente quien les habla, yo he tenido un maestro durante estos 30 años, astrólogo y filósofo, que ha sido mi guía. En esto lo sigue siendo. ¿Y vos? También, menos años, pero también es un proceso guiado, como aprender cualquier cosa. Como aprender cualquier arte. Pero bueno, están los que eligen que no, es válido completamente, ¿no? Los que quieren, digamos, tener protagonismo, también es válido para el que lo quiera hacer, pero vamos a hacer un análisis de esta cuestión, cuáles son los límites, y esto dicho para nosotros, uno de los más grandes astrólogos modernos fue Dan Rudier. Vamos al tema. Y luego vamos a traer la carta también de quien hablar acá, de Fritz Kunkel, que fue un psicólogo que trabajara con Adler, otro psicólogo. Trajimos su carta natal, un psicólogo interesante porque integra a Freud, hace una mezcla, ¿no? Entre Freud, Adler y Jung, los tres padres de la psicología moderna. Nosotros acá en nuestra escuela nos especializamos en Jung, pero no descartamos que tanto Adler como Freud dijeran interesantes verdades, limitadas pero interesantes verdades. Pero para el análisis astrológico y para la terapia que hacemos usamos la psicología fundamentalmente de Carl Gustav Jung con elementos budistas y del cuarto camino. Este hombre Fritz Kunkel hace una reflexión sobre esto de la autoeducación porque parte él promueve esto, estudió la astrología también, se hizo cuáquero, siguió las ideas de los cuáqueros, ¿no? Sí. Una persona con una visión metafísica, ya diferente a la de Freud, Freud era ateo. Eso no es una crítica, estamos nada más enumerando, pero en el caso de Fritz Kunkel, que salió de esa escuela porque trabajó con Adler como secretario de él, este otro psicólogo, que se basó mucho en la filosofía una parte de la filosofía de Nietzsche, que después emigró a Estados Unidos. Kunkel también emigra a Estados Unidos, y ahí empieza a hablar del tema de cómo es educarse, cómo es autoeducarse, cuáles son sus peligros. Vamos a leerlo. Bien, tanto en el antiguo sistema de educación de la personalidad a través del yoga, como en la moderna práctica de la psicoterapia, se destacó grandemente el papel que desempeña el maestro o el terapeuta. Bueno, esta es una corriente. En Oriente es muy habitual tener un maestro espiritual, condición sine qua non para hacer un cambio psicológico, y encontramos ejemplarmente hoy una carta que analizamos, la de Paramahamsa Yogananda. Muchos de ustedes, probablemente nuestros seguidores, hayan leído Autobiografía de un Yogi. Yogananda fue astrólogo, también se inició en la astrología y lo inició su maestro Yukteswar. Lo cuenta en la biografía. Lo cuenta en la autobiografía. Hay 35 páginas dedicadas a la ciencia astrológica y cuenta cómo su maestro Yukteswar, un gran sabio hindú, lo inicia en la astrología de jovencito, diciéndole que si no aprende a conocer y a estudiar la astrología y a manejar las fuerzas cósmicas, no hay mucho que va a poder hacer de libre voluntad en su vida. Sigamos, entonces esto viene de esa idea. Bien, bueno, en el proceso de liberación, entonces, la figura del maestro o el terapeuta se vuelve fundamental. En el proceso de liberación, respecto de la esclavitud al pasado, asimilación del contenido del inconsciente genérico y colectivo. Bueno, acá está el tema, ¿no? Asimilar lo inconsciente genérico y colectivo. El proceso de autoeducación, y acá, ¿qué relación tiene esto con la astrología? Vamos a verlo acá. Vamos a cambiar esto acá porque... Un momento, metemos. En el proceso de la autoeducación, vamos a ver acá, ¿no? Acá tenemos el gráfico. ¿Qué hacemos cuando estudiamos una carta natal? Buscamos hacer consciente lo inconsciente, conocernos más, autoconocimiento en principio. Entonces, cuando interpretamos una carta, nosotros los astrólogos le interpretamos a la persona, no el ego, sino el inconsciente. O sea, vamos descubriéndole a la persona el inconsciente. Esto es el autoconocimiento, buscando integrar factores de lo inconsciente. Cada planeta tiene una función inconsciente. En realidad, mayoritariamente son inconscientes las influencias planetarias, así que a través del conocimiento de la carta natal vamos haciendo consciente lo que es inconsciente para nosotros, lo que es desconocido. Eso es una carta natal. Siguiente.
Hay varias razones en diferentes niveles de por qué se cree que la educación de la personalidad requiere un educador. Uno que conduzca afuera. Es el sentido, a ver, me acerco más. Sí. Es el sentido de lo que quiere decir la palabra educar. Que es seducir, que es extraer la verdad de lo interior. Entonces se considera que se necesita alguien de afuera. ¿Por qué estaría esta necesidad del ser autodidacta tan fuerte en el occidental? ¿Qué dirías vos? Bueno, pues nos han enseñado que somos Homo sapiens. Homo sapiens. Ya somos sabios. Somos sabios, entonces ¿cómo vamos a nosotros a rendirnos al aprendizaje de otro ser humano si no es utilitariamente? O sea, sí vemos la necesidad de aprender de otro utilitariamente. Eso solo aceptamos. O de un video, de un libro, o de alguien que nos enseña que le pagamos. Pero acá está hablando de extraer del interior las verdades. ¿No necesitamos en este momento de gran crisis mundial extraer verdades de lo interior y no seguir llenándonos de datos para pretender frente a los otros que tenemos una sabiduría que en realidad no tenemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? En momentos donde en esta humanidad se están jugando temas tan serios y tan importantes, seguimos jugando. Sí. Por otro lado, es también evidente que si la cantidad de individuos potencialmente capaces y dispuestos a ingresar en el sendero del desarrollo consciente y responsable es muy largo, el problema de encontrar educadores bastante adecuados se torna muy grande. Bueno, si hay gente como ustedes que nos están mirando, probablemente muchos de ustedes que son serios en esto y están buscando hacer un proceso de transformación interior, de llevar una vida más plena, más íntegra, menos egoísta, la tarea es qué me falta saber, qué conocimientos fundamentales necesito para poder practicarlos, para poder modificar la visión que tengo del mundo en cuanto a que esa visión ya me queda pequeña, me queda chica, no se ajusta a una interpretación del mundo. No tengo ya los elementos para poder comprender el mundo en el que vivo, me faltan elementos. Entonces me empiezo a transformar en un buscador. Sigamos. Tal tipo de educador o guía personal requiere aptitudes espirituales, sentido profundo de la responsabilidad. Vamos a ver, actitudes espirituales. Hoy se le llama espiritual a cualquier cosa. ¿Qué son actitudes espirituales? Valores éticos. Claro. Una palabra que no va. ¿Qué palabra? Porque el otro día hablaba con nuestro director y me decían, pasa que ética a la gente hoy no le va a gustar la palabra ética. ¿Por qué palabra la podemos reemplazar? No para que les guste, sino para romper ciertas asociaciones negativas. Bueno, buenos sentimientos. Buenos sentimientos. Buen pero corazón. Genuinos. Genuinos, sí, claro. Buenos sentimientos. Buenos, simples, buenos sentimientos. De compasión, de ternura, de respeto. Esos son los valores éticos. De honestidad, coraje. Miren, eso era la ética en la antigüedad. Tenemos que modernizarlo y decirlo en estos términos, ¿no? Porque lo otro cae un poco mal. Entonces, sigamos. Bueno, otras condiciones. Para el guía, un sentido profundo de la responsabilidad. Esto, un sentido profundo de la responsabilidad. Ser responsable. Ser maduro. Bueno, esa palabra tampoco gusta. No. Hay un presidente en Venezuela, ¿no? Pero sí, no, aparte del presidente de Venezuela, que es el nombre de un presidente. No, un momento, sí. Aparte del presidente de Venezuela, que lleva ese nombre, hablamos de otra cosa. Tiene que ver. La madurez psicológica. Claro, como una cualidad. Una cualidad. Siguiente. Y poder de comprensión y compasión realmente extraordinario en nuestra época. Así es. Como dijo Jung, nadie que no la tenga podrá educar a la personalidad. Si la persona no tiene compasión, no tiene realmente afecto, capacidad de sacrificio por el otro, ¿cómo va a enseñarle a otro eso y transmitirle algo espiritual? Tampoco pudo hacerlo por sí mismo. Tampoco es capaz de hacerlo por sí mismo. Si un enfermo no se puede sanar a sí mismo, ¿cómo un enfermo va a querer sanar a otro enfermo, guiar a otro enfermo? ¿Cómo era el dicho? Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Y otro? Médico, cúrate a ti mismo. ¿Y otro? No quiero decir ese, pero también lo que decís, sí. El guía que guía al ciego
lo llevará a parar al abismo. Por no decir una mala palabra. A la miércoles decimos en Argentina, decía mi abuela para reemplazar la otra palabra, ¿no? Bueno, como resultado, una cantidad de terapeutas, especialmente el doctor Fritz Kunkel, procuró formular principios y métodos con los que la autoeducación de la personalidad se convierta en un proceso posible, no demasiado peligroso. Así, bueno, eso, autoconocimiento, autoeducación. Él dice un proceso posible, no demasiado peligroso. Sócrates también decía esto de la autoeducación, conócete a ti mismo. Claro. Pero había una guía. Es las dos cosas. Hay un trabajo que tiene que hacer uno consigo mismo y hay una guía también que hay que tener. Eso es lo que quiere decir acá Rudyard. Claro, uno de los problemas es que tendemos a llevar todo a los extremos. Así es. Entonces, acá la idea que se plantea es un equilibrio entre una guía y una responsabilidad personal. Yo tengo una guía, pero no se genera una dependencia infantil con la guía. Pero sí necesito una guía, como alguien que sepa ser experto en un instrumento y yo quiero aprender los secretos del instrumento, tengo eso. Claro. Después tengo que practicarlo yo. El otro no lo va a poder ir al concierto a tocar por mí. Esto es lo mismo. Sí. Faltan estas nociones lógicas. ¿Por qué estamos haciendo este video que peca con ser muy evidente? Porque hoy lo evidente no es tan evidente. Hoy la confusión neptuniana reina en el planeta. Estamos muy confundidos y sobre todo con las influencias que tenemos ahora, la confusión aumenta extraordinariamente y va a aumentar en el 2021. Estamos preparando ya nuestro anuario para el 2021, estamos preparando los artículos para el nuevo anuario y vamos a hablar de la influencia del 2021 y viene con un aumento de confusión si seguimos en esta mecanicidad. Por eso necesitamos alguna idea psicológica, filosófica, trascendente, con la astrología ya para un 2021 más conscientes, menos inconscientes que este año. Mucha inconsciencia hubo este año, mucha irracionalidad. Mercurio y Saturno, hablando en términos psicológicos, astrológicos, han funcionado en la población, no es culpa de los planetas, no han funcionado. Mercurio, la función de discernimiento, y Saturno, la seguridad interior, la responsabilidad. Hoy son palabras que la mayoría les están rehuyendo, quieren que los demás sean responsables. Los actos desinteligentes están a la orden del día, de dirigentes y dirigidos. O sea, observemos esta situación. Y si les parece que lo que estamos diciendo es extremo, escuchen al gran sabio Krishnamurti, que lo dijo durante 70 años, advirtiendo de la decadencia de Occidente y de Oriente. Sigamos. Bien, el valor de la astrología es particularmente grande en este campo de la autoeducación. Aunque el uso de la astrología en procura de la realización de una personalidad madura y creadora no está siempre despojado de peligros y trampas. Bueno, miren, repetí esto y por favor a nuestro público, si les gusta el material que estamos haciendo, escuchen con atención. Vamos a poner acá de fondo la carta. ¿Cuál es, Lu, que no veo? Esta. Sí, dale, lee de vuelta, por favor. Bien, el valor de la astrología es particularmente grande en este campo de la autoeducación. Aunque el uso de la astrología en busca de la realización de una personalidad madura, no está siempre despojado de peligros y trampas. Hoy peligros y trampas con la astrología están a la orden del día. Nosotros recibimos entre los distintos astrólogos que hacemos cartas natales en nuestro centro alrededor de unas 30 cartas natales o estudios astrológicos semanales. Por lo tanto, adquirimos bastante experiencia al respecto y también de la expectativa de la gente. La gente viene y le han dicho disparates extraordinarios, ¿no? Cosas fantasiosas, lo sumergen a las personas en los consejos en el temor, asustan a las personas. Esto es también una técnica y una táctica hoy para poder retener al individuo con temor. Así que hoy estamos viendo toda esta gran decadencia, ¿no? Sí. De sugestión, claro. De sugestión, mucha sugestión. El primer obstáculo es la egocentricidad del motivo. Eso, ¿qué es la egocentricidad del motivo? Bueno, yo quiero usar esta herramienta metafísica para salvarme yo. O sea, una meta completamente egoísta que contradice los principios universales. O sea, yo quiero usar una herramienta que tiene como intención que el individuo reconozca fuerzas cósmicas y superiores en su vida, que son los planetas, que los planetas no son mecanismos de reloj. Claro, no voy a usar yo a los planetas. Perdón, repito. Sí. Los planetas no son mecanismos de reloj.
Los planetas son fuerzas superiores al ser humano. Esto de que los planetas inclinan, no determinan, es mentira desde nuestro punto de vista. Perdón que voy a decir eso. Sí determinan si soy inconsciente, si no los conozco. Es como decir que no me determinan los instintos. ¡Qué locura! Estamos determinados por instintos, estamos determinados por la sexualidad, estamos determinados por factores psicológicos. Esto a nadie le gusta hablar en estos términos. O sea, no es democrático. Miren, dejemos la democracia para la política y que funciona bastante mal, pero a nivel universal, ¿hay principios? Razonemos con sensatez. Las determinantes, o sea, como ser humano estás determinado a tener este cuerpo, después no puede ser, según los cánones de la época, lindo, feo, alto, bajo, gordo, flaco, eso no tiene ninguna importancia. Pero tenemos una estructura humana, puedo ser rubio, azul, verde, no, eso era en Avatar, ¿no? Pero de cualquier multicolor, no tiene importancia, eso es superficial, intrascendente. Pero sí tenemos una estructura humana física, biológica y psíquica. Eso es un determinante. Los planetas son determinantes. Luego, al conocer su influencia, podemos trabajar aliados a ello y expresar esas energías de un modo creativo, positivo, no egoísta. O sea, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un cuerpo, lo alimento. Si lo alimento mal, ¿qué es alimentarlo mal? Hacer lo que se me antoja. No darle lo que necesita. No darle lo que necesita y comer lo que el deseo me indica, como el deseo como mi amo. Bueno, me voy a enfermar. Psicológicamente, el deseo personal no es lo más trascendente e importante. Tenemos que descubrir algo más profundo. Es difícil esto, porque no estamos acostumbrados a pensar y a sentir en esos términos. Entonces acá está el problema. Sí, estamos acostumbrados a perseguir lo inmediato. Lo inmediato. Creemos que nosotros vamos a poder usar la astrología especulativamente. Nos va a usar a nosotros. Se vuelve en contra nuestra. Esto es karma. Es como nosotros querramos hacer cualquier cosa en nuestro cuerpo y pensar que no va a tener consecuencia. Cualquier elemento, cualquier herramienta que hay en la vida auténtica es sagrada. Si yo uso mal la arquitectura, hago mal el edificio. Creo estas ciudades, iba a decir un adjetivo medio feo, creo estas ciudades antihumanas, porque se está usando mal los elementos de la naturaleza. Si uso mal la física, hago bombas atómicas, no uso la física para crear una forma de vida más armónica, la ciencia de la física me refiero. Lo mismo va a pasar con la astrología, con la astronomía, con cualquier ciencia. Sigamos. Esto está en los principios hipocráticos, del gran médico Hipócrates. Sí. Bueno, esta motivación egoísta que decíamos lo conduce a uno a emprender un proceso consciente y autodeterminado de educación de la personalidad. Ahí está. Según Kunkel, el motivo debe ser personal, aunque no egocéntrico. Esto es muy importante. Tengo que tener una motivación personal porque, claro, pues soy una persona y no idéntica al otro, hay un motivo personal ahí, pero no egocéntrico, dice él. Que no me separe de lo natural, de las leyes naturales de la existencia. Entonces toca estudiar un poco, aprender, sacarme la ignorancia para poder determinar bien si mis metas son metas humanas o son metas arbitrarias, determinadas por factores psicológicos inconscientes, como neurosis, complejos y demás. ¿No? Bueno, acá dice, la personalidad madura, no egoísta, debe ser la meta. Y la personalidad madura, no egoísta, acá está. Claro, y uno podría preguntarse, quizás uno lo toma como arbitrario esto y dice, ¿y por qué hay que ser no egoísta? Bueno, cada uno puede analizar los efectos del egoísmo y los efectos del no egoísmo. Si a nosotros nos pregunta, lo podemos fundamentar más todavía aún. Egoísta es uno sin tener en cuenta a los demás, ¿no? Sí. Como definición de base, digamos, simple. ¿Sí? Pero en realidad somos interdependientes. Así que eso es un error conductual gigantesco. Es como querer ir
contra una corriente que se nos impone porque no podemos estar aislados totalmente. No existe la independencia. Claro. En el mundo de hoy le hacen creer a la gente que sí, el individualismo. Sí. Le hacen creer que su problema es único, que lo que le pasa es único. Entonces el individuo cada vez se vuelve más individualista, más temeroso, y esto deriva en paranoia, Sí. en un gran nivel de estrés. Además, un gran desasosiego, porque pienso que mi problema es solamente mío, y cuando reconozco lo que Jung llama el inconsciente colectivo, que el problema, lo que yo atravieso es humano, entonces tiene solución. Si yo tengo que inventar una solución para algo que no existe en el universo, ¿qué problema? Es único. Bueno, ya se llega a decir que no hay soluciones directamente a los conflictos y que nos tenemos que adaptar. Bueno, el escepticismo, ciertas filosofías nihilistas que Sí. son antifilosofía, están a la orden del día y además se estudian muchas veces en academias y universidades. Sí. Bueno, otra cosa que decía este psicólogo, Dios quiere más bien a la persona que a la causa. Bueno, acá vamos a llamar podemos los dioses reemplazar, nosotros, por claro, Dios, pero es lo mismo, no lo importa, superior. lo superior. Ujú. Llamémoslo superior, sin dogma, ¿no? Sin nombre. El motivo ideal es el propio mandato de Dios, de los dioses. Lo que Jung llama el sí mismo, vamos a esto a explicarlo psicológicamente. Claro. El arquetipo central de la conciencia, El espíritu. representado en la carta natal por el sol, Sí. que es el sí mismo, el self. Jung llama el arquetipo central, los antiguos llamaban el espíritu. En la filosofía de la India es el Atman, o la conciencia Rigpa en La el budismo chispa tibetano, divina. la chispa divina, la chispa universal en nosotros. Sí. Pero hoy en día somos más bien sordos o confundimos la agitación de algún inconsciente deseo egocéntrico con la voz del Señor, con la voz del Espíritu. Totalmente. Entonces llamamos a cualquier cosa Dios o espiritual. Confundimos. Sí. Es muy interesante esto. Dice, por fortuna, Dios, o el inconsciente colectivo, podríamos decir, El inconsciente colectivo o el sí mismo, sí. usa muchos lenguajes. El lenguaje que mejor entendemos es el sufrimiento. Bueno, esto es una pálida completa total, como decimos en Argentina. Es algo que nos va a caer mal, pero es cierto. El sufrimiento es el mejor maestro cuando somos muy inconscientes de algo. Sí. Verifíquenlo en su vida, aunque no guste la idea. No seamos como los niños o como con la comida, que gusta o no gusta. Analicemos en profundidad. Sí, sí. ¿No les ha enseñado a ustedes un mal, un sufrimiento y les ha ayudado en su vida? Lo que tenemos que tratar de evitar es generar pensamientos, sentimientos y acciones que nos lleven a sufrimientos. Claro, si hay conciencia, el sufrimiento no es necesario como escuela de aprendizaje. Pero si no hay conciencia, tenemos que atravesar un sufrimiento. Claro, y eso la carta natal nos puede ir ayudando, guiando. A ver dónde están esas tendencias nuestras a irnos por el lado del sufrimiento, Claro. a irnos por el lado del error. Entonces nos puede orientar muchísimo. Es algo importantísimo. Vamos a un pequeño corte, ¿no? Y enseguida vamos a continuar con este tema que quizás sea interesante para algunos, ¿no? Y nosotros consideramos que es importante en este momento. Enseguida volvemos, vamos acá a invitarlos a un próximo taller que tenemos de tarot esta semana, de tarot egipcio, y luego vamos a continuar un poco más con esta reflexión y algunas noticias de la semana, algunos breves comentarios. Enseguida volvemos. Ya volvemos. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán te invitamos a nuestro próximo taller sobre el tarot egipcio. Este es un taller para aquellos que quieran tanto introducirse en el mundo del tarot como para los que ya conozcan otros mazos y quieran entender el sentido más profundo de los arcanos. Vamos a hacer un recorrido a lo largo de todo el taller por los 22 arcanos mayores. Vamos a ver estos símbolos trascendentales desde la psicología de lo inconsciente colectivo y arquetipos del psicólogo suizo Carl Gustav Jung, donde los distintos mazos del tarot nos brindan poderosas herramientas para guiarnos en la vida y para conocernos mejor. Como decía el gran sabio griego Sócrates, quien se conoce a sí mismo, conoce a los demás y al universo. Y vamos a ver cómo el tarot egipcio nos va a mostrar que los seres humanos vivimos en 3 dimensiones de nuestro ser que aparecen representadas en este mazo de tarot, están expresadas con una gran profundidad metafísica. También vamos a ver que aparecen representados los diferentes arquetipos en cada carta a través de las divinidades egipcias correspondientes. De ahí que nos vamos a empapar un poco en el simbolismo de la cultura egipcia para entender más sobre este tarot. Y también vamos a ver cómo cada carta se relaciona con la energía de un signo, de un planeta,
y con los números. Así que vamos a ver la correspondencia astrológica y de la numerología de cada arcano. También vamos a hablar sobre cómo preguntar al tarot, qué consideraciones tener en cuenta a la hora de hacer las tiradas, de hacer las consultas y algunas ideas que nos pueden ayudar a interpretar las respuestas. Como siempre abajo te dejamos toda la información si querés participar. Te esperamos. Bueno, Bien. estamos Hola. de vuelta. Hola. Bueno, Te Lucía saludamos quería leer desde una el Centro última frase Astrológico muy- Aztlán en Buenos muy Aires, hermosa para Argentina. ella. Si querés conocer tu carta natal o astral, tu revolución solar Dale. o cualquier otro estudio nos debe hacer comprender, te vamos a contar cómo son los servicios que tenemos reservados aquí en el Centro Astrológico Aztlán, que desde hace más de 50 años se dedica a la enseñanza y a la consultoría astrológica de la mano de su director, el astrólogo y filósofo León Azulay. Para empezar, vamos a contarte qué es una consulta de carta natal o astral, ¿no? Bueno, nosotros ofrecemos aquí desde el Centro Astrológico Aztlán consultas vía internet, Skype, con videoconferencias, durante una hora. Vamos a retomar acá porque tuvimos un problema con el audio, sí. A ver, sí. Bueno, vamos a volver a leer, retomamos porque hubo un problema acá con el audio, se mezclaron los videos. Sí. Bien, sí, perdón. El sufrimiento nos debe hacer comprender el hecho de que hay una meta superior y que tenemos reservado más sufrimiento si no logramos alcanzar esta meta. La cuestión decisiva es que la meta de nuestra autoeducación no debe ser una idea arbitraria sobre aquello a lo que queremos parecernos, es decir, una moda o una idea condicionada. Ha de ser la meta misma de la historia humana, la voluntad del self. Del sí mismo. La voluntad superior, que en astrología está regida por el sol, esa voluntad superior. Bueno, trajimos acá la carta de Fritz Kunkel, que es muy interesante. Este hombre nació, ¿querés leerlo? Sí, nació el 6 de septiembre de 1889 a las 18:15 en Alemania, en Landsberg. Bueno, justo hoy hablábamos de esa época que se dio la conjunción de Neptuno y de Plutón en Géminis, que es una época importante. Sí, a ver. Vamos a subir el volumen. Tal máximo acá, ¿te deja hablar un poquito más fuerte? Sí, así nos satura. Bueno, esa conjunción ahí de Neptuno y de Plutón al principio de Géminis, que marcó toda una generación al final de 1800, que cada uno, ¿no?, en diferentes niveles, trajeron nuevas ideas, toda una revolución ideológica que hubo. Así es, bueno, este hombre era un ascendente Piscis, ¿no? Muy místico en su enfoque, con un Neptuno en la casa cuarta, como decía Lucía acá, muchos ideólogos vamos a sacar esto acá, muchos ideólogos hubo que nacieron en este momento histórico, se llamó la famosa generación del 90, prácticamente él nace ahí, con esta conjunción que se da cada 500 años, así que hubo muchos psicólogos, pensadores, filósofos, que nacieron con esta conjunción importante. Hoy justamente estamos analizando la carta de Paramahamsa Yogananda, que nace con esta extraordinaria conjunción en el signo de Géminis, ¿no es cierto? En la casa 9. Los dos planetas más lentos. Así es. Plutón, por eso es tan importante y ocurre cada tantos siglos. Cada 500 años aproximadamente, 400 y pico. Acá tenemos en la casa cuarta, que es la casa de lo inconsciente, profundamente interesado en lo inconsciente, y también una búsqueda espiritual interna, con fuertes tensiones, porque tenía una cuadratura acá con el ascendente, así que eso también se expresó en todo su sistema, donde buscó constantemente tratar de integrar diferentes elementos. Bueno, una persona interesante, no vamos a leer toda la carta, pero queríamos traerlo porque leímos algo, que en realidad son las reflexiones de Dan Rudier, y lo cita un poco a él, porque hace algunos análisis interesantes sobre este tema de la autoeducación. Bueno, ¿qué más tenemos para hoy? Ya vimos esto. Trajimos las influencias para mañana para hacer el video un poco más entretenido y estuvimos hablando de las influencias de toda la semana. Vamos a mencionar algo innovador en este sentido, un poco diferente. Acá está la carta, ¿no? Hay que sacar la otra. A ver, vamos a sacarla. ¿Estamos? Bien, acá estamos. Bueno, esta es la carta para mañana. No vamos a mencionar tanto la luna y todo lo demás porque ya hablamos de eso. Sí estuvimos hablando que iba a haber muchos movimientos telúricos, muchos nos están preguntando sobre esto. Sí hay movimientos telúricos importantes, estamos teniendo. Son todas estas influencias, ¿no? Mercurio, oposición Urano, que es la Tierra, en una gran tensión. Los planetas de Capricornio acá con Libra también son indicadores de ese movimiento.
Mañana la luna va a estar en el signo de Sagitario, entrando a Capricornio, es en signo de tierra, así que empezamos miércoles y jueves, ya habíamos hablado que son días que comienza una tensión importante a nivel planetario, así que atento con esto. Vamos a contestar algunas preguntas, ya que estamos en el tren de contestar preguntas, algunos de temas para cerrar el video de hoy, porque ya el tema principal lo tratamos. Total, pueden ver el video de las influencias de la semana y también pueden ver el video de la luna nueva. La luna nueva que hicimos antes de ayer. Bueno, ¿alguna pregunta? No tenemos pregunta, ¿no? ¿Sí hay preguntas? A ver, Emilia Castellano, ¿dónde está? ¿Está arriba? Acá. Pregunta. ¿Se corresponde la madurez psicológica con la madurez del alma de la persona? Bueno, ahí está. Buenísimo lo que estás planteando, porque hay una disociación en el... Bueno, en el materialismo, para las doctrinas materialistas, alma no existe, hay solamente cuerpo. Para las doctrinas, entre comillas, para los dogmas religiosos, alma es algo etéreo, ¿no? En el sistema de Jung o en el cuarto camino del budismo, toda entidad viviente tiene una psicología, y psicología igual a alma. Psicología es la ciencia del alma. Así que lo psicológico es el alma, es aquello invisible en nosotros, que es la síntesis de nuestro pensar, de nuestro sentir, lo que Jung llama el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, el alma y el espíritu. Los griegos hablaban de una tríada, que era soma, psique y nous. Encarnamos en un cuerpo soma, tenemos una psique, alma, que va tomando conciencia en muchas vidas de la entidad espiritual que somos. Pero lo tenemos que hacer con un cuerpo físico, o sea, es a través del cuerpo que el alma, nuestra conciencia, va tomando conciencia de lo espiritual y de lo físico. Entonces, y en ese sentido la carta natal nos muestra dónde estamos. En qué etapa estamos, en qué grado de la escuela de la vida. Así como tenemos una escuela donde tenemos el niñito, el adolescente que va a diferentes grados de la escuela, asimismo hay una edad mental que cada uno de nosotros traemos al nacer, ¿sí? Que puede ser muy jovencita, recién saliendo de la etapa animal, entrando en la humana, puede ser un poco menos jovencita, intermedia, o puede ser ya totalmente madura, que comprende todo el sentido de la existencia, que ya está en armonía entre lo que piensa, lo que siente y lo que actúa, ¿sí? Y que ya se guía por principios superiores, no por caprichos personales. Entonces, en la carta natal está eso. O sea, en la carta natal nosotros tenemos que ir del ascendente, vamos a poner acá la carta una carta, por ejemplo, el día de hoy, tenemos que ir del ascendente al sol. Esto es algo que a mí me enseñaron hace años, maestro, y me pareció fascinante como analogía. Tenemos que hacer un recorrido por todos los planetas, por las estadios planetarios. El ascendente es el yo, es el ego. Es necesario para aprender, porque el ego es el cuerpo físico. Entonces, en nuestro ego, en nuestro cuerpo, vamos tomando conciencia de ¿qué? De todos los planetas. Tomamos conciencia emocional, la luna, tomamos conciencia de los valores y de las relaciones afectivas, Venus. Tomamos o no conciencia, porque no podemos tomar, del aspecto intelectual, todos los conocimientos que como humanos tenemos que aprender. Tomamos conciencia de la acción que llevamos a cabo, de afirmarnos, de la voluntad que tengamos para luchar por lo que necesitamos aprender como humanos, Marte. Tomamos conciencia del mundo social, de la historia, Júpiter y Saturno. Y tomamos conciencia de los aspectos trascendentes, espirituales, metafísicos propiamente dichos, que son Urano, la intuición racional o intelectual, Neptuno, la intuición mística, y Plutón, la trascendencia. Y luego tenemos los nodos y otros elementos. Y el Sol, finalmente, vamos a llegar a la conciencia del Sol, a la conciencia solar. Ahí es cuando el Maestro Jesús dice, el Padre y yo somos uno. El yo sería el ego, que es uno con el Padre, que es el sí mismo. En la oración del Padre Nuestro, extraordinaria oración metafísica, cuando hago el pedido, le hago el pedido al Sol. En la oración original griega, porque es una oración que estaba en los griegos, se decía, oh Padre Nuestro, era, oh Zeus olímpico. Era así la oración para los griegos, la misma oración del Padre Nuestro, algo extraordinario, para pensar, ¿no? Bueno, creo que hasta acá hemos llegado hoy. Ya está suficiente. Nos vamos despidiendo.
Bueno, Bien. Nos vamos despidiendo de todos ustedes. Si les ha gustado el video, le pueden dar like, darle clic en la campanita. Acá tenemos la información y vamos a seguir haciendo más videos como este. Vamos a traer pronto el video del eclipse, como les prometimos, y muchos otros temas. Les vamos a dejar la invitación, ¿no, Lu? Sí, les compartimos para terminar la información sobre las consultas astrológicas, terapéuticas que hacemos aquí desde el Centro Astrológico Aztlán y los esperamos en un próximo video. Así es. Hasta la próxima. Chao. Chau. Hola. Hola. Te saludamos desde el Centro Astrológico Aztlán en Buenos Aires, Argentina. Si querés conocer tu carta natal o astral, tu revolución solar o cualquier otro estudio astrológico, te vamos a contar cómo son los servicios que ofrecemos aquí en el Centro Astrológico Aztlán, que desde hace más de 50 años se dedica a la enseñanza y a la consultoría astrológica de la mano de su director, el astrólogo y filósofo León Azulay. Para empezar, vamos a contarte qué es una consulta de carta natal o astral, ¿no? Bueno, nosotros ofrecemos aquí desde el Centro Astrológico Aztlán consultas vía internet, Skype, con videoconferencias. Durante una hora, con una entrevista personalizada, hacemos el análisis de tu carta astral o natal. Y además te entregamos conjuntamente con la carta natal y astral un escrito de alrededor de 20 páginas conjuntamente con el gráfico de tu carta, tal y como lo ves en nuestro canal y como nosotros lo confeccionamos. Acá te podemos mostrar cómo es el dibujo de la carta natal que nosotros ofrecemos a cada una de las personas que pide la consultoría astrológica. Además de la carta natal, también nosotros ofrecemos un servicio de revolución solar. ¿Cómo es esto, la revolución solar, y qué diferencia tiene con la carta natal, Lu? Bueno, una revolución solar se calcula al momento de nuestro cumpleaños. Esto quiere decir que tenemos muchas revoluciones solares en la vida, ¿no? Cada cumpleaños se renueva un ciclo y el estudio de la revolución solar nos permite ver cuáles van a ser las oportunidades fundamentales en nuestro nuevo año que comienza, a qué temas prestar especial atención y también nos ayuda a ir viendo cómo va evolucionando nuestra carta, es decir, qué cosas vamos trabajando de nuestra vida. Es como un pronóstico del tiempo, pero extendido a un año, de cumpleaños a cumpleaños, ¿no es cierto? Donde ahí podemos ver, como decías muy bien vos, las armonías y las tensiones, los desafíos. Es realmente anticipatorio y es una herramienta formidable para poder proyectar tu año, tanto a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel económico y a nivel de las relaciones humanas. Entonces vos ahí te preparás, no te condicionás, al contrario, vos te preparás como quien se prepara para un día frío, para un día caluroso, para un día templado. Muchas veces estamos nosotros a destiempo en nuestra vida, aparecen oportunidades y no nos preparamos de antemano. Y muchas veces también nosotros nos vemos sorprendidos por momentos de tensión. Así que esto es importante tener en cuenta. ¿Cuál es la diferencia con un estudio de carta natal? Que la carta natal es una herramienta fundamental para conocer las energías y tu caja de herramientas en esta encarnación y en esta vida. ¿De dónde venís? ¿Quién sos? ¿Y cómo podés continuar? Eso te permite una carta natal, pero para todas las esferas de la vida. Hay 12 campos de la experiencia, en lo individual, en lo económico, en lo psicológico, en lo familiar, en las relaciones, en la creatividad. Y además otro de los servicios que ofrecemos es el servicio de sinastría, estudio con paradas de cartas. Vos tenés que emprender o querés emprender algún tipo de vínculo especial societario, una sociedad que quieras armar. ¿Cuáles son las tensiones y armonía que podés enfrentar con tu socio, pareja o relación de importancia en tu vida? Entre padres e hijos es muy importante estudiar este tema de las sinastrías para ver los desafíos que enfrentamos en las relaciones humanas. Y además otro de los servicios que ofrecemos es el de astrología horaria. ¿Querés montar una empresa? ¿Querés iniciar una actividad importante para tu vida? ¿Cuáles son las energías astrológicas para eso? Todo esto nosotros lo ofrecemos por videoconferencias durante una hora. Nos dedicamos a evacuar, analizar y profundizar sobre tus mayores inquietudes. Bueno, creo que eso es suficiente para introducir este tema de los servicios que tenemos. Abajo, en la descripción del video, te vamos a dejar la modalidad y también el valor de las consultas. Bueno, gracias. Estamos en contacto. Chao. Chao.